Buen día a todos. Mi nombre es Hernández Vázquez Joana y el de mi compañero Leal Barreras Jesús Enrique. Ambos somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cursando la materia Ecología y Desarrollo Sustentable en la Unidad 4, Desarrollo Sustentable, presentando la actividad de la semana 11, la cual es una presentación sobre la legislación ambiental en mi comunidad. Somos del grupo 304 y la profesora es Ailene Goet, a fecha 19 de mayo del 2021. Cambio climático. Problemática ambiental en mi comunidad. El cambio climático es la variación en el estado del sistema climático terrestre. Se presenta en mi comunidad llamada Poblado 5, al haber demasiada contaminación y gases del efecto invernadero que lo propician. La incidencia del cambio climático en la temperatura media del planeta es preocupante y consecuencia directa de la acción del ser humano. Las emisiones del dióxido de carbono son el enemigo más directo con el que luchar para intentar revertir el aumento de las temperaturas, lo cual sin duda endurecerá las condiciones de vida en muchas regiones del planeta. Acuerdo de París y el cambio climático. Acuerdo de París. ¿Qué es? El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son sus objetivos? Acuerdo de París. Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy debajo de 2 grados sobre los niveles preindustriales. Para 2050 se espera alcanzar un equilibrio de las emisiones causadas por humanos y la cantidad absorbida por sumideros. Limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados, lo que reducirá considerablemente el impacto del cambio climático. Fecha de creación. El Acuerdo de París entró en vigor de manera oficial el 4 de noviembre de 2016. Han seguido adhiriéndose al acuerdo nuevos países a medida que completaron sus procesos nacionales de aprobación. Hasta la fecha, 195 partes han firmado el acuerdo y 189 lo han ratificado. México en el Acuerdo de París. ¿A qué se comprometió? Este 22 de abril, México y otros 155 países ratifican el Acuerdo de París en la sede de la ONU en Nueva York. Por su parte, nuestro país se compromete a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero en un 25%. El Acuerdo de París sí sirve en erradicar la problemática ambiental de mi comunidad, la cual es el cambio climático, puesto que la finalidad del acuerdo es justo eso, erradicar y evitar el cambio climático. Todas sus acciones están orientadas a tan magnífico fin. ¿Cómo evitar el cambio climático? 1. Reducir el consumo de carnes. Necesitamos iniciar un cambio hacia dietas basadas en vegetales, ya que la producción y distribución de carne tiene un impacto perjudicial en las emisiones de gases de efecto invernadero. 2. Reciclar. Reciclar productos usados de papel, plástico, vidrio y aluminio para evitar que los vertederos crezcan. Y por último, decirle no al coche. Elige el transporte público o la bicicleta en lugar de ir en coche y así contribuirás a reducir emisiones. Algunas instancias a las que puedes acudir para evitar el cambio climático son el Consejo de Cambio Climático, integrado por miembros con reconocidos méritos y experiencia en cambio climático, y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Es el mecanismo de coordinación de acciones entre las dependencias de la Administración Pública Federal en materia de cambio climático. Ambas son mexicanas y del gobierno. Para pensar, el combate del clima empieza en una lucha comprometida, una lucha por igualdad y por los derechos fundamentales. En París se proclamaron los derechos humanos y ciudadanos. Gracias a ustedes se proclama el derecho a la humanidad. En este acto quiero resaltar el Acuerdo de París. En París hubieron muchas revoluciones. Hoy vivimos una de las más importantes, la lucha por el cambio climático. Ban Ki-moon. Situación que se observa. Emisiones de dióxido de carbono. En mi comunidad hay empresas que tienen grandes emisiones de dióxido de carbono. Desarrollo de la ganadería. Las vacas y las ovejas producen una gran cantidad de metano durante la digestión. Olas de calor extremas. Estamos sintiendo esta consecuencia del cambio climático, experimentando temperaturas cada vez más extremas. El Acuerdo de París. ¿Cómo ayudaría en mi comunidad? Este acuerdo influiría positivamente en mi comunidad, puesto que como su finalidad es evitar el cambio climático, sus acciones y compromisos serían magníficas en mi comunidad.
comprometiendo a todos a buscar el frene al cambio climático. Por ejemplo, a las empresas a reducir sus emisiones de dióxido de carbono, comprometiendo a las instancias encargadas del manejo de residuos, que terminen en mares cercanos contaminándolos. Asimismo, se haría conciencia sobre el cuidado del agua, recurso indispensable para nuestra supervivencia, que cada vez está más escaso por nuestro mal uso y esto impacta en el cambio climático. Por otro lado, con este acuerdo se buscaría cuidar la economía en todo momento a través de un desarrollo sustentable. De esta manera se asegura un crecimiento económico en mi comunidad sin fomentar el cambio climático. Lo más importante de todo, consideramos que es el hacer conciencia sobre nuestras acciones, pues debemos tener en cuenta que la actividad humana es el factor número 1 en el cambio climático. Este acuerdo nos invita a ser solidarios con el mundo en que vivimos y con nosotros mismos. Nuestra responsabilidad, de manera general, es hacer conciencia tanto como propia y en las personas, orientando sus acciones por evitar el cambio climático en todo momento. Asimismo, promoviendo acciones que contrarresten el cambio climático y nunca quedarnos callados ante situaciones donde el medio ambiente se ve afectado. Personalmente, nuestro papel está en evitar todas aquellas acciones que sabemos que fomentan y aceleran el cambio climático. Opta por hacer conciencia desde tu consumo de carne hasta algún día elegir irte en bici a tu destino a la vuelta de la esquina. Procurar siempre orientar nuestras acciones a todo aquello que ayuda al medio ambiente. Nuestras fuentes consultadas. Para ingresar rápidamente a ellas, puede escanear con su celular los códigos QR que aparecen abajo. Muchas gracias, de parte del equipo. Esperamos nuestra presentación haya sido de su agrado. Hernández Vázquez, Edith Joana, del grupo 304, y Leal Barreras, Jesús Enrique, del grupo 304.